Libro de Gálatas, capítulo 4, versículos del 24 al 28. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de hoy nos gozamos y nos alegramos, hoy mi gozo se alegra, porque tenemos un pacto de sangre. Eso fue prometido desde antes de la fundación del mundo. Oh, gracias te damos, Señor, por tener nuestros nombres escritos en el libro del Cordero de Dios. Gracias por alumbrar mis ojos, por alumbrar mi entendimiento, por darme discernimiento de tu verdad y de tu voluntad. Rindo mi corazón, rindo mi mente, mis emociones y sentidos quedan clavadas en la cruz, porque mi espíritu está dispuesto a que me hables, me enseñes, me redarguyas y me guíes a toda la verdad. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya te hablo. Sí, ya te hablo. Gracias te damos, Señor, porque somos hijos de la promesa. somos hijos de la promesa. Gracias, Señor, Gracias, Señor, porque en tu nombre porque en tu nombre serán benditas todas las naciones. serán benditas todas las En el nombre de naciones. Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo de comunión contigo, por tu palabra y por tu presencia. Señor, nos disponemos a escuchar tu voz y a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Hola. Buenos días, buenas noches, amiguitos, ¿cómo están? Ay, no fueron ninguno para el jardín. Los invito a que vayamos a Proverbios capítulo 16. Después de Salmos. Proverbios capítulo 16. Y vamos a leer algunos versículos salteados. Sin embargo, con la intención de que podamos hacer conexión, de alguna manera, con el tema que estábamos viendo la semana pasada. ¿Recuerdan de qué estábamos hablando la semana pasada? En una palabra, definan una palabra. Así como pregunta de político, pregunta de candidato al presidente. En una palabra, diga qué fue lo que recuerdan ustedes el sábado pasado. ¿No era como de las parejas o no? Bueno, hablamos de parejas, sí, pero no necesariamente eran las parejas. Que quería complacer, que Johncito preguntó que cómo se hacía allí sabiendo que había que obedecer a Dios primero que a los hombres. Bueno, hablamos de eso. Sin embargo, el tema o el título con que quedó el mensaje la semana pasada y que tiene que ver con el que vamos a continuar es con decisiones. Las decisiones. ¿Recuerdan ustedes que hablamos del evento que tomó lugar en Génesis capítulo 3, cuando Abraham en ese entonces estaba con su pariente, con Lot, y estaban por decidir cuál era el rumbo de sus vidas? Y entonces él quiso tomar lo que a sus ojos parecía lo más acertado, lo más bueno, lo más productivo, ¿cierto? Lo que lógicamente haría cualquiera de nosotros. Y entonces es importante que ustedes y yo siempre tengamos en cuenta esto, porque nuestras decisiones, hablábamos de eso la semana pasada, nunca deben estar basadas
en cosas que nosotros veamos, sintamos o aún imaginemos. Si estas, aclaro, no han sido antes ratificadas en paz de Dios. ¿Ok? Veíamos el ejemplo también, ustedes recuerdan, de Saraí, que es el típico ejemplo de la invitación que ella hace a Abraham para que, como no podía tener ella hijos, entonces le buscó una madre sustituta, ahora le llaman así. No, alquiló un vientre, no, tampoco. Eso fue, eso fue mucho más allá, eso fue mucho más allá. Decisiones que marcaron la vida de un pueblo entero, no solamente de una persona o de una familia, de un pueblo entero, y que eran, por supuesto, definitivas. Estábamos hablando también que Dios nos mueve y nos insta a que en nada nosotros nos dejemos mover si no tenemos la seguridad absoluta de que lo que está o estamos por hacer ha sido o ha tenido en cuenta la voluntad de Dios. Ahora, esta es una pregunta que parece de esas preguntas que le hace la reina en los reinados, ¿cierto? Como que, bueno, ¿y cómo a uno cuenta cuál es la voluntad de Dios? Si nos hicieran esa pregunta, si alguien que no conociera de Dios, o si conociera también de Dios, nos preguntara, venga, ¿cómo sabemos que Dios nos está hablando? ¿Cómo sabemos que lo que estamos diciendo que Dios nos está hablando es de parte de Dios? ¿Cuál sería un indicio? ¿Cuál sería una aproximación para que nos dejara tranquilos y darle tranquilidad a quien hiciera la pregunta? Héctor. Que te dé paz. Paz. Que también concuerde con lo que dice la palabra. Claro, Ok. es lo más importante. Miren ustedes que no hay manera de tener paz si esto no está de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Pero si uno no conoce lo que Dios ha dicho, entonces ¿cómo? Ahí está. Puede darle paz sin... De hecho, puede una persona confundir la paz con lo que su pensamiento o la intención de su corazón anda buscando. Porque el ser humano en todo, bueno, por lo menos en casi todo, yo diría que en todo, anda buscando con quién congraciarse o alguien que se congracie con lo que uno piensa. John. Pero esa palabra también debe estar acompañada por el Espíritu Santo, porque creo yo que si uno escoge la palabra como para que me quede a mí acomodarla. Sí, cuadrarla. Exactamente. Pero cuando es el Espíritu, eso está súper respaldado. Totalmente de acuerdo. Miren ustedes cómo cobra importancia de que nosotros conozcamos la Escritura, no solamente el versículo que nos llama la atención o el versículo que nos conviene de acuerdo a la circunstancia, sino cómo ese versículo está siendo ratificado y está siendo afirmado por Dios en texto, en ese momento, pero también en contexto, en lo que quiere dar a entender, y cómo se ratifica y se repite constantemente en la Escritura. Esa es una manera de entender de que Dios ha establecido que eso sea así, no para un momento en particular, sino de manera definitiva. Es totalmente válido lo que ustedes acaban de mencionar. Vamos a Proverbios capítulo 16 y leemos el versículo 1. Amén. Proverbios 16, versículo 1, y vamos a leer hasta el 3 inicialmente. Dice así: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Vamos a devolvernos un poco de nuevo sobre el versículo 1. Dice que del hombre son las disposiciones del corazón. Es decir, ahí se ubican ustedes y nosotros en cualquier instancia de nuestras vidas. Tenemos un pensamiento, tenemos una necesidad, tenemos un sueño, un anhelo, lo que ustedes quieran llamar, ahí está presente, ¿cierto? El hombre dispone en su corazón. Pero dice que de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Qué interpretación ustedes le dan a este versículo 2 que acabamos de leer? Cuando dice que de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Qué interpretación le pueden dar ustedes? Es como cuando Jesús pregunta a los discípulos: ¿ustedes creen que soy? Y ustedes les dice que
nos da esa palabra pues, para nosotros pronunciarla. Ajá. Si dijéramos que una interpretación, por ejemplo, es más de Jehová es la respuesta de la lengua, quiere decir que Dios pone la respuesta que la persona va a hablar. ¿Podría ser esa una interpretación? No digo que sí, simplemente la planteo. Podría ser, ¿cierto? La respuesta correcta viene del Señor. La respuesta correcta viene del Señor. Bueno, esa es otra que también encaja perfectamente. Cuando dice más de Jehová es la respuesta de la lengua, ustedes no asocian, porque eso forma parte de lo que el Espíritu Santo hace con nosotros a propósito de nutrirnos con su palabra, no asocian cuando la Escritura, ahí en Proverbios también nos dice que con los dichos de su boca el hombre se enlaza y que de toda palabra necia que salga de la boca del hombre, ¿okay?, va a dar cuenta. Entonces noten ustedes, porque la primera hipótesis que les planteaba es que Dios pone qué es lo que vamos a decir, y alguien podría decir, no, pues yo no tengo nada que ver aquí, esto es Dios, ¿cierto? Entonces ya vemos que esa hipótesis es razonablemente descartable y debería ser descartable. Pero yo sí creo que cuando hablamos la palabra, porque él le dijo a Moisés, voy a poner las palabras mías en la boca de tu hermano. A Jeremías también le dijo, no, pero es que yo no, voy a poner mis palabras en tu boca. Oh, gracias, pero mantengan el contexto. ¿De qué estamos hablando? Proverbios capítulo 16, versículo 1, dice que del hombre son las disposiciones del corazón. Y lo que sigue es un complemento de lo que acaba de iniciar, no es algo aparte, ¿cierto? Dice, más de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, el hombre dispone en su corazón a hacer y entonces dice, voy a ir a Perú, me voy luego para acá, dispuso su corazón a llevar a cabo algo. Gracias a Dios nadie dijo, el hombre dispone y Dios, el hombre propone y Dios dispone. Pienso que cuando habla que el hombre dispone de su corazón es porque es algo almático, ¿no? Es del alma. Ajá. Más lo de Jehová es espíritu. Ok, entonces, vamos, Pati. Hay un versículo, yo nunca sé dónde estamos, que dice que encomienda a Jehová tus obras. Ahí lo vamos a leer más adelantico. Ahí está mismo en el capítulo 16 que estamos leyendo. Él afirmará tus pensamientos, o sea, él es el que cuando uno dispone su corazón para él, él lo llena a uno y él lo hace tomar buenas decisiones, o lo hace tomar decisiones conforme a su voluntad. Casi que podríamos... Desafortunadamente llegamos tarde, pero de todos modos dice que el hombre es una disposición, o sea, lo que quiere decir, si es que ya lo dijeron, es que nosotros hacemos esa clase de cosas, Claro. hacemos nuestros planes y todo, y ya el Señor endereza nuestras veredas, porque también lo dice en alguna parte, o Él no es válido. Bueno, ahora es válido ponerle todo a Dios antes de y no después. Por supuesto, miren ustedes, y qué bien que hacen la apreciación, Olguita, porque podría fácilmente confundirse el hecho de que yo hago lo que sea y después simplemente digo a Dios que Él enderece mis caminos. Y Dios tiene misericordia y seguramente en todas las circunstancias de nuestra vida Él está ahí acomodándonos y enderezando aquello que hemos hecho nosotros torcido. Pero en ningún momento es una invitación a que nosotros hagamos para que después Dios venga acomodando sí, acomodando. Miren, retomo el versículo 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, es decir, que salen del corazón del hombre. ¿Y qué dice la Biblia? Ya en este momento de nuestra vida todos podemos decir este versículo sin saber dónde está. ¿Qué dice la la Biblia del corazón del hombre? Es engañoso. Así ven, ya todos lo saben. No saben en dónde y no necesitan saber. Lo que necesitan saber es que sí está, la Biblia lo dice. Que el corazón del hombre es engañoso. Es decir, que nosotros mismos no podemos confiar en nosotros mismos. Entonces no deberíamos de decir, Dios me puso en el corazón decir o hacer tal cosa, sino Dios me puso en el pensamiento, porque si, bueno, el espíritu, hablar de esto o decirte esto, porque si se pone en el corazón lo que sea, Diosito, es almático y mi corazón hoy es y mañana no es, mis emociones están fluctuando constantemente, entonces... Válido, sin embargo siempre tenemos que ir a hacer los acoples bíblicos.
¿Ustedes recuerdan cuando David propuso en su corazón construir el templo de Dios? Sí. Que recuerdan por ahí, evocan las palabras que le dijo el profeta Samuel, que le dijo, Tú no construirás templo porque has Derramaba mucha pero sangre. antes de decirle que él no era el que lo iba a construir, Su sino hijo. su hijo, él le dijo que hiciera como había dispuesto en su corazón. Y pasó lo mismo con Salomón, que él fue el que recibió como esa herencia, digámoslo así, esa promesa. Entonces, totalmente válido, nosotros no podemos confiar en nuestro corazón para decirnos que yo estoy por allá seguro, muy adentro seguro, ¿ok? Pero eso no implica de que nosotros no podamos confiar y creer que Dios actúa en nosotros y actúa en nuestro corazón. Lo que pasa es que se requiere una cantidad de cosas que toman lugar de manera muy sincrónica. para poder sentir el corazón. Y es que nosotros en primera instancia tenemos que estar muy llenos de Dios. Y cuando hablo de estar llenos de Dios, no hablo de una sensación, no hablo de una emoción, hablamos de su palabra. Es su presencia. Si nosotros podemos decir que Dios está en nosotros, tendríamos que decir que su palabra está en nosotros. Dios con nosotros, o sea, su palabra está en nosotros. Porque sin palabra dentro de nosotros no podríamos escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndonos qué es lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer. Porque confundiríamos fácilmente nuestras intenciones, nuestra propia mente. Recuerda que lo hemos dicho en muchísimos momentos. Como no estamos dependiendo de escuchar una voz audible, seguramente siempre estamos pensando en cómo identificamos la voz que dentro de nosotros nos la identificamos como Dios. Y Dios va a hablarnos a nosotros con las voces nuestras o con las voces de otros. No necesariamente vamos a escuchar la voz de trueno y relámpago. Algunos hasta les daría miedo. Uy, ¿cierto? Que no me hables. Pero no, nosotros queremos que Dios nos hable. Y la manera que nos habla es a través de su palabra. Retomamos. Dice que del hombre dispone lo que hay en su corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Es decir, que lo que sale de nuestra boca, que ha sido planteado en nuestro corazón, de alguna manera queda, deja huella, hace eco y alguien más raya. Es más, podríamos decir en algún momento por allá, recuerdo hace unos años, Dios nos dio un mensaje al respecto, que cada palabra que sale de nuestra boca, pudiese haber alguien espiritualmente acompañándonos cerca de nosotros, tomando nota, porque si no, ¿de qué manera podríamos decir que se cumpla, que de toda palabra necia que sale de nuestra boca tendremos que dar cuenta? Significa de que alguien, de parte de Dios, estaba tomando nota de qué era lo que nosotros decíamos. Y Por si eso, es escrito, como ahorita pues, estoy peleando con todo el mundo por la política, entonces si es escrito. pero recuerda que un texto audible o escrito sigue siendo un texto. Es una manera de expresarnos, es una manera de comunicarnos. Entonces, ¿por qué uno diría, no, pues los sordos y los mudos pues no tienen manera de expresarse? Nada. Lo que logramos transmitir al otro a través del instrumento que sea, está sirviendo como método para comunicar aquello que hay en nuestros corazones. Entonces, no es porque si está escrito y nadie le dijo nada, entonces no pasa nada. No, si tú le escribiste, no tú, María Eugenia, pero si alguien le escribió el madrazo a la persona con la que está contrariada, dice, ay, yo no dije una palabra. No pasa nada. Ahí está, ya su corazón. Escrito está. Su corazón ya manifestó lo que había. Entonces la Biblia nos guarda eso. Versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y yo creo que aquí todos y cada uno de nosotros nos hemos encontrado en algún momento o en muchos momentos de nuestras vidas, donde decimos, no, esta es la decisión, este es el camino que tengo que tomar. Por aquí es. Ya, por aquí es. Ni le pregunto a nadie para que no me van a cambiar de opinión. Hay veces eso, ¿cierto? Recuerdan que creo que fue la semana pasada, hablábamos a propósito de, o no sé si lo hablamos con Martica en algún momento, cuando decía que en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿cierto? Entonces, uno podría pensar, es que necesito preguntarle a mucha gente para después tener una respuesta más cercana. Y eso podría ser una trampa y una caída tremenda, porque de pronto lo que deberíamos estar interpretando es que en la multitud
De consejero significa que cuando hay muchos consejeros, en ellos está la sabiduría de parte de Dios. Cuando hablamos, por supuesto, de parte de Dios. Entonces, la segunda parte del versículo 2 dice, pero Jehová pesa los espíritus. Miren ustedes qué interesante esta expresión en este versículo 2. Retomo. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Imagina que es los espíritus, no dice el espíritu, sino los Porque Él está en todas partes. Pero, ¿cómo podríamos nosotros personificar o darle características visibles a esto que acabamos de leer? Que Dios pesa los espíritus. Él sabe cómo somos nosotros en nuestro interior y sabe pues, qué actitud, qué todo pues, tenemos frente a algo cuando decimos algo. Ok. Yo creo que tiene que ver con la parte donde dice que, o sea, la pesa se refiere a la pesa que te dice qué sí es y qué no es. Entonces la pesa falsa, que se refiere en alguna parte en la Biblia. Entonces allí dice, bueno, esto realmente sí es lo que estás mostrando en el corazón o esto es mentira. Pesa los espíritus. Yo creo, bueno, eso es personal, no sé si el Espíritu Santo me muestre otra cosa, pero Jehová pesa los espíritus, en los espíritus que hacen que esa persona se mueva, los que hacen que esa persona tome el camino correcto o incorrecto. No es el espíritu de él, sino el espíritu de esa persona, la que él pesa. Los espíritus, por eso decía yo, los espíritus, no, ni siquiera es un espíritu, pesa tu espíritu. Sino El de todos, exacto, pesa el de todos. Sino que es eso, sí, no, ya lo dije. Ok, imaginemos por un segundo que, o por varios segundos, que el espíritu del ser humano, una manera que Dios utiliza para pesarlo es de acuerdo al contenido que tiene, de acuerdo a lo que lo compone. Y no estamos hablando, no se imaginen ustedes la conexión enérgica que sale y usted vio la luz y sintió y se prendió. No estamos hablando de esa descripción del espíritu. Pero, ¿de qué manera Dios interactúa con el ser humano? ¿Por medio de quién? Ok, el Espíritu Santo de Dios moviéndose en nosotros a través de ¿cuál espíritu? De nuestro espíritu. ¿Y qué debe haber en nuestro espíritu para que el Espíritu de Dios se comunique con nosotros y nosotros podamos reconocer su voz? Palabra. Entonces, cuando dice que Jehová pesa el espíritu, va necesariamente a evidenciar qué tanto de lo que hay en nuestro corazón, que nosotros creemos que es nuestra propia opinión y que es por aquí y que es muy bueno, qué tanto de eso está respaldado, acompañado por lo que Dios ha dicho y ha determinado para nosotros. Porque en nuestro espíritu es en donde se encuentra la palabra de Dios, donde puede ser obedecida, donde puede ser entendida, donde puede ser revelada. Recuerden que el alma recibe, se emociona y después dice, ay, esta palabra no me gustó, y la desecha. ¿Cierto? Eso es una reacción casi que instantánea y automática. Uno va a una prédica, a un mensaje y, ay, eso no me gustó. Si se olvida uno de los que le gustaron. Imagínense aquellos que no. Entonces normalmente usted hace un control delete y lo hace por allá donde más nunca se acuerda. Eso hace el alma. El espíritu no puede hacer lo mismo con la palabra. El espíritu recibe la palabra, se nutre con la palabra y se queda con la palabra. Entonces cuando dice que Jehová pesa los espíritus, ¿okay? No es que está haciendo control de nutrición, aunque podríamos decir que sí. ¿Qué tan nutrido está nuestro espíritu con la palabra de Dios? Esto es determinante para que nosotros podamos atrevernos a intentar tomar decisiones. Proverbios 20:27 aclara un poco más esa parte. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Imagínense ustedes. Entonces dice que él pesa el espíritu, pues a ver qué tan balsudito está, qué tan liviano de palabra está. Y entonces nos hace una devolución, porque la palabra se convierte en nuestra lámpara. Salten por favor al versículo 7, ahí mismo en el 16.
7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Miren ustedes, si no vale la pena estar seguros de que lo que estamos haciendo, diciendo, o pensando o asumiendo proviene de parte de Dios. Porque significa de que tenemos tanta claridad que podríamos ubicar sobre nosotros la palabra que dice que la paz de Dios es la que debe gobernar nuestros corazones. Significa que a mayor cantidad de palabra de Dios, mayor presencia y comprensión y revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como consecuencia de estar llenos y estar comprendiendo qué es lo que Dios quiere que hagamos, miren ustedes qué bendición. Dice que aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Es decir, que si usted piensa que tenía alguien enemigo, que no le gustaba, mientras usted esté haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer, esté buscando a Dios, esté llenándose de su palabra, Dios se encarga de aquellas personas que procuraron su mal, que le hicieron el feo, que no estuvieron pendientes, o más bien que se fueron en una dirección distinta. Que no fueron amables. Que no fueron amables, que no fueron cordiales, entendiéndose la amabilidad y la cordialidad como lo que Dios quiere que todos seamos, ¿no? Amables y amorosos. No necesariamente como una persona la podría identificar. Ustedes han escuchado esto tal vez en otras partes, donde una persona se va de una iglesia porque dice que sintió que el pastor o la pastora no lo saludaron. Entonces, tomar una decisión de no asistir o no volver a asistir a una congregación porque alguien omitió darle en ese momento un saludo, está lleno de carnalidad manifiesta. Puede que fue falta de cordialidad, seguramente si el contexto hubiera sido de no lo quiero saludar, que pase, a no ser que hubiera estado la persona ocupada o en otras cosas. O es una disculpa de todo lo que venía atrás. O es una disculpa de todo lo que venía atrás. Tú bien lo has dicho. Algo que debería calar en nuestra mente y en nuestro corazón a propósito de una congregación donde nosotros estemos, es que tenemos que asegurarnos de estar en donde Dios quiere que estemos, no en donde nosotros queramos estar. Si estas dos cosas coinciden, primero buscando la voluntad de Dios, estamos en la gloria. Pero si no, si estamos donde nuestra alma quiere estar, pero Dios no está allí para nosotros, estamos siendo edificados en nuestra carne. ¿En la ley? En la ley, en el peor de los casos sería eso. Salte por favor al versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ay, a mí me parece ahí como tan lindo él. ¿Cierto? ¿No te parece lleno de amor eso? Y por favor, hablamos que servimos a un Dios lleno de misericordia. Creo que nos saltamos el versículo 3, que dijimos que era algo que... ¿No lo leímos, cierto que no? ¿Sí lo leímos? ¿Cuál el 3? Ah, bueno, 3 que decía, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ese lo mencionamos. No lo hemos leído. Ah, ese lo mencionamos porque Patricia lo Leímos del 1 al 3. Que no había dónde estaba esta. pero no lo hemos retomado, que yo te decía que estaba un poquito más adelante. Lo retomemos, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Siguen ustedes el orden de parte de Dios? Sí. ¿Cómo cambia? Dice, encomienda a Jehová tus obras. O sea, tú tienes anhelos, tienes pensamientos, tienes decisiones por tomar. No las has tomado, pero estás poniéndolas de parte de Dios. Y si tomaste la iniciativa de hacerlo, la Biblia nos garantiza que nuestros pensamientos de parte de Dios van a ser afirmados. Es decir, la acción que Dios estaba diciendo antes, va a haber una lectura, un peso de espíritu. Dios va a asegurarse que nosotros entendamos que lo que estamos pensando proviene de nuestra carne o en realidad proviene de parte de Dios. ¿Y cómo vamos a poder diferenciarlo? Porque nuestra carne es la primera reactora de cualquier emoción que nosotros tengamos. Eso es un reto gigantesco. ¿Usted cómo evita reaccionar con rabia cuando alguien... De todo en la web, en como cosas que no existen, solamente están en un metaverso. Lo venden y valen mucha plata. Y saben ustedes que además
hay fashion. Es decir, que tú puedes irte a comprar el jean porque tienes un avatar creado para poderlo lucir en ese multiverso. Y esa compra sufre desgaste. Pero le falló el plan porque casi nadie tiene puesto el dinero para tener esa cosa ahí, esa... No es necesario, no es necesario. Lo de hoy lo Pero vimos dice clarito. que era importante eso y... No es necesario, tan no es necesario que esto está tomando lugar ya. Seguramente nosotros sin saberlo hemos sido víctimas de esto ya. Tecnología. La manera como percibimos, entendemos, comprendemos algunas cosas o muchas que nos han llegado a través de la plataforma tecnológica, lo que ha sido es literalmente nos han implantado una manera de pensar. Ya miren que ustedes ya no se sorprenden, o por lo menos ya no se asustan, puede que se sigan sorprendiendo, pero ya no se asustan cuando ustedes dijeron, ay, qué rico comer una hamburguesa, y de pronto prendieron el teléfono y les empiezan a aparecer todos los restaurantes, el menú de las hamburguesas, ¿cierto? O alguien dijo, ay, qué chévere San Andrés, y de pronto, antes uno decía, uy, nos están oyendo, ¿cierto? y ustedes recuerdan ese momento, esa época en la que uno mantenía una cinta oscura en el portátil para que la cámara se viera tapada, quedara tapada. Muchos todavía la tenemos. Yo tengo compañeros que la tienen en sus teléfonos, porque Bueno, saben lo que puede pasar. imagínense. Pero es que las aplicaciones sí te toman fotos cada vez que las abres y todo. Yo mantengo eso porque es que me da mucha rabia que estén tomando todo el tiempo. Y, o sea, y para algo guardan eso, toda esa información la guardan para algo. Es muy grande. Ahorita la utilizan en mercadeo, pero después... Ya vamos para allá porque Borguita está por lo menos con incógnita acerca de qué estamos hablando. Dale, perfecto. Las aplicaciones inclusive están pidiendo activar cosas en el celular cuando antes no las requerían. Por ejemplo, la ubicación GPS. Exacto. ¿Para qué? O sea, anteriormente uno hacía cualquier cosa en aplicaciones y no te solicitaba eso. Por ejemplo, yo para imprimir ya me pide que tengo que activar mi GPS que para ubicarme y yo no sé qué. Entonces todo eso se va. Miren, lo mencionaba ahorita María Eugenia. En los iPhones, y yo creería que en todos los teléfonos, cuando miden a través de una cámara infrarroja lo que produce o lo que sale de la cámara del teléfono, de los teléfonos, está tomando constantemente fotos de las facciones, de nuestras reacciones, sin que nosotros nos demos cuenta. Es algo que hace la aplicación del teléfono per se, porque la inteligencia artificial con que está hecha está siendo diseñada para que lea nuestras emociones, para que lea nuestras reacciones, para que pueda adelantarse a la manera en que pensamos y cómo pensamos. Y nos conocen tanto, que saben qué ropa compramos, qué restaurante nos gusta visitar, qué leemos, porque infortunada o afortunadamente el término no aplica, pero lo digo para que quede claro de qué hablamos. Casi que todos nos han obligado a hacerlo a través de esa cajita negra sin la que pareciera que nadie puede vivir. Estoy hablando del celular. Absolutamente todo, las aplicaciones, los movimientos bancarios, las consultas, absolutamente todo está hecho y está moviéndose para que se haga a través del celular. ¿Y a quién no le parece que es más cómodo la vida así? Si se desaparecieron las filas en los bancos. Hoy uno habla y usted todavía va a hacer fila en los bancos, ¿cierto? Como el viejito que no quería que le cambiaran el talonario, nada, se resiste y uno dice, y todavía es que es muy fácil, es muy cómodo. Pero cada vez que hacemos todo esto, la inteligencia artificial, miren, no seamos tan ingenuos. Caemos hay veces en un error grande. No seamos tan ingenuos de pensar que esto simplemente es una cajita que nos hace la vida más fácil. Nada es gratis. El metaverso, que a propósito cambiaron, el dueño de la compañía dice que se están trabajando sobre el Internet de las cosas. Quiere decir que eventualmente están pretendiendo de que todo el mundo entre a formar parte de un mundo virtual. Tus gustos, tus anhelos,
todos están allí. Si alguno de ustedes se vio la película Avatar, algunos, tal vez, todos, ¿cierto? Eso se veía hasta bonito, ay, esa gente alargada, todo. Se veían puros, como, ¿cierto? Chévere. Pero ¿cuál era el concepto? ¿Ustedes recuerdan? Alguien conectado a un equipo y tenía una creación similar o propia que estaba desempeñándose en otra ubicación y con otras particularidades, pero eran exactamente lo mismo, una sola. Y uno dice, uy, no, pero pues eso es de Hollywood. No sabemos, no, por eso digo, no podemos ser tan ingenuos. La inteligencia artificial ya en este momento están dando noticiero y todo en tiempo real y es una voz pues muy es humana, pero, o sea, parece a la humana, pero esa inteligencia artificial y cada vez se va a asemejar más a la voz, ya va a ser normal. Otra cosa, no les llegó a ustedes hace poco, estamos ya finalizando pandemia y llegó en el WhatsApp entonces, y era un tipo que habla mucho sobre la inteligencia artificial, entonces él ponía un ejemplo, entonces uno, usted piensa en tal cosa, usted dice esto o dice eso, entonces uno pensaba, digamos, no, es que no me acuerdo, era subir o, eran dos cosas muy diferentes, pero digamos que fueran dos colores, entonces uno pensaba en el verde, y él mismo le aparecía en lo que iba a decir, o uno pensaba que era azul, entonces, entonces a mí me parece porque en un grupo en el que yo estoy, que somos ingenieros todos, en el grupo pues, de la universidad, y todo el mundo sabe y la gente dice que brujería, ¿cuál brujería? Eso es pura inteligencia artificial que ya hasta eso ha llegado. Miren, lo que pasa es que no lo creemos que nos toca o que nos corresponde, pero formamos parte de eso. Y Dios nos llama para regresar al tema que estábamos, a que tengamos cuidado, porque tenemos que tener tanta claridad de que las ideas que nosotros defendemos y las que nos gustan y las que nos mueven no hayan sido implantadas. Y uno dice, ay, yo no tengo celular, entonces a mí no. No, es que no necesita tener celular para que alguien implante un pensamiento de otro. Porque de esto se encargan el marketing, la televisión, lo que leemos, lo que estudiamos, con quien nos relacionamos. Eso parece que no, parece que es que yo me identifico con fulanos y por eso interactúo con ellos. Y hasta qué punto lo que piensa fulano y perencejo es en realidad lo que yo hago y después digo que es mi pensamiento. Y yo digo que soy autónomo en mis decisiones y que soy autónomo en mis opiniones. Cuidado con esto. Porque nosotros Dios no nos llama a ser autónomos. Lo que nos llama es a pesar lo que hay, a sopesar lo que hay en nosotros, asegurarnos de que hemos consultado con Dios. Y como leíamos ahora, si yo encomiendo lo que yo estoy haciendo a Dios, Él va a afirmar mis pensamientos. ¿Qué significa un pensamiento afirmado? Que hasta ese momento yo no tenía todavía claridad de que era Dios o que Dios quería que hiciera X o Y cosa. Les decía ahora que una de las cualidades de Dios es la lentitud. Bueno, no lo tomen en el sentido peyorativo, como que es que Dios del... ¿Okay? No, pues nosotros lo miramos así porque somos humanos y finitos, pero esa no es la intención. Pero a propósito de lentitud, la palabra está llena de ejemplos muy manifiestos a propósito de tómale tu tiempo, no te aires, no seas rencoroso, no te molestes fácilmente, no respondas fácilmente, guarda tu boca, cállate. ¿Qué está diciendo Dios? Vemos como que Dios se mueve en el silbido silencioso y lleno de paz. No en la tormenta vertiginosa y frenética en la que tenemos que tomar decisiones. Y alguien podría decir, pues que yo soy más bien lentico, entonces me identifico con Dios. Dios y yo somos... sí, ese es el camino. No, la pretensión no es buscar este tipo de identidad. Es que nosotros tenemos que estar muy claros con lo que pensamos, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y tenemos que dar cuenta, dice la palabra, de lo que sale de nuestras bocas. Entonces, no nos comamos el cuento de que yo tengo o tomo una decisión autónoma.
se nos hincha el pecho al decir, no, nadie me dijo nada, yo la tomé, yo la tomé. Es que yo soy muy original. Yo la tomé, si usted llega a la conclusión de que usted, yo la tomé, ya sabe que la embarró. Ya la embarró. Y lo más aterrador es a los niños como les está, ya es directo porque uno pues ya pasó por un proceso de escuela y todo eso, pero a los niños es increíble cómo este aparatico está haciendo unas cosas que Dios mío, no sé dónde va a parar. Bueno, todos sabemos, no quisiéramos que se dieran las cosas así, pero nos conviene que las cosas se den así porque eso nos acerca cada vez más al regreso de Dios por nosotros. Que venga por nosotros rápido. Esa tiene que ser la conclusión a la que lleguemos nosotros y uno diría, ay no, pero qué chévere que viajemos a Marte, uy, unas vacaciones en Marte, ¿cuándo va a llegar eso? Lo que Dios nos ofrece para vacacionar es muchísimo mejor que cualquiera de los megaplanes que ustedes se puedan imaginar. Leía, o en estos días hablamos con unos compañeros de trabajo que estaban ofreciendo unos vuelos aeroespaciales en globos, globos de aire, pero no globos especiales que te sacaban de la atmósfera terrestre. Entonces te veían en el espacio y costaban como $250,000 nomás, paseito. ¿Ok? Y ojalá no se fuera a quemar eso por allá. Ojalá no un relámpago por allá. Terraplanistas para allá arriba y ya. Entonces uno diría, uy, si yo quiero, uy, ¿qué tal mirar la tierra de afuera? Google de la muestra. Y no tiene que pagar tanto. Lo digo en el sentido de que todo lo que el mundo nos ofrece como que, uy, qué chévere. Y acá lo que a mí me gustan, por ejemplo, las películas de ciencia ficción, me gustan. Pero no me dejo engañar por lo que ellos me ofrecen. Porque lo que Dios ha prometido es muchísimo de lejos mejor que cualquier cosa que el hombre haya podido imaginar. Pero de lejos. Entonces, recapitulando, Dios dice que cuando llega el momento de tomar decisiones, la mejor decisión es consultarlo a Él. Y si la respuesta de Él no la tenemos clara, la Biblia nos dice que si hemos hecho la consulta primero, Él va a afirmar nuestros pensamientos. ¿Y cómo nos damos cuenta de que Él está afirmando los pensamientos? Porque Él está pesando nuestro espíritu. ¿Y qué pasa si el espíritu está muy light, está muy fit? ¿Ok? Significa que no está lleno de palabra. ¿Y cómo solucionamos eso? Pues llenándonos de palabra. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a llenar y a gobernar nuestros corazones. Y va a llegar un momento en que no lo entendemos. Inclusive puede que vaya en contra de lo que inicialmente queríamos o de las expectativas de otros. Y va a llegar un momento en que digamos, esto es lo que tengo que hacer. Y tal vez quien esté al lado tuyo va a decirte, ¿en serio? ¿Y vas a hacer eso? Y tú de manera inexplicable le dirás, yo sé que es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque llegó la paz acompañada de la palabra y entonces ahora Dios puede hablar a tu corazón. Dios no nos habla al alma. El alma no necesita, no que no necesite, el alma hace lo que le da, perdone la palabra, la gana. La Biblia nos lo dice claramente, que el alma es que débil, pero hay alguien dentro de nosotros que siempre está dispuesto. El espíritu dentro de nosotros siempre está dispuesto. Lo que pasa es que casi siempre, equivocadamente, nos dejamos llevar por lo que nuestra alma dice. Lo que sentimos, lo que queremos, lo que anhelamos, y eso lo superponemos a lo que sabemos que Dios quiere que hagamos. Y hay veces, yo diría que la mayoría de las veces, por no decir que todas, lo mejor, lo que corresponde es no haga nada, no tome decisión alguna hasta que no tenga la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Puede que se encuentre con circunstancias en las que las circunstancias lo quieran obligar a tomar la decisión ya. Y usted se vea tentado a, es que tengo que reaccionar. Aún en ese microsegundo, asegúrese, Señor, ¿qué debo hacer? Juanca. Uno, por ejemplo, ¿en qué momento uno debe decir qué puede, o sea, en qué momento uno puede pedirle a Dios qué puedo hacer? O sea, ¿Dios puede tomar este vaso? Es lo que quiero decir. ¿En qué momentos ¿En qué específicos? casos? ¿En qué casos?
lo que valía la pregunta. Hay cosas que son, si me permiten la expresión, son obvias, ¿cierto? Por ejemplo, no te voy a dar el ejemplo del vaso, pero sí te voy a dar el ejemplo de la palabra. ¿Ok? Cuando tú dices, ¿será que es que tengo que leer la palabra para ver qué Dios me dice? Esa pregunta no tienes que hacértela. La respuesta a esa pregunta ya la tienes, ¿cierto? Si Dios te dice que tienes que alimentar tu cuerpo físicamente, de igual manera como alimentas tu alma y tu espíritu, ya tú sabes que estás hablando de cómo alimentas tu cuerpo. Entonces ya tú no entras a preguntarle, Dios, ¿desayuno hoy? O desayuno mañana, a no ser que estés hablando de un tema de ayuno con el que quieras establecer algún tipo de comunión con Dios, totalmente válido. Pero tú no vas a hacer la pregunta, Señor, ¿será que es que por el resto de mi vida ya no desayuno? ¿Será que es que ya no como? Son cosas que son muy manifiestas y a no ser que Dios te manifieste lo contrario, entonces tú vas a saber qué hacer o qué no hacer. Pero la pregunta es totalmente válida porque Dios dice que Él se glorifica cuando nosotros somos fieles en lo poco para que podamos entenderlo en lo grande. Entonces, aún en esos detalles chiquiticos, Juan Camilo, en esos detalles, cuando tú dices, por ejemplo, no sé si aplica el caso, le dices, yo quiero jugar videos, ¿cierto? Y uno dice, no le pregunto a Dios. ¿Cierto? Ni le pregunto. ¿Será No. que juego primero o extiendo la ropa? No, seguramente no, Dios no va a prohibir que juegues o no juegues un videojuego. Lo que te va a mover es qué te conviene hacer en el momento. Y lo correcto es que tú te acostumbraras a preguntar, Señor, yo no quiero leer, y ser honesto, yo no quiero leer la Biblia, yo lo que quiero es jugar. ¿Qué debo hacer, Señor? El solo hecho de que tú te tomes, le des la atención que Dios merece frente a las actitudes y las acciones tuyas, le está dando a ella un lugar en tu vida. Y puede que en un principio tú hagas caso omiso de lo que Él te ponga en tu corazón y te diga. Pero si tú permaneces fiel en el ejercicio de consultarle, va a llegar un momento en que vas a decir, sí, ya entendí, Señor. Yo sé cuando tú me lo has dicho, sino que no quería entender. Listo, ¿qué quieres que haga? Y Dios se va a glorificar. Pero es algo que debe tomar lugar en nuestra vida constantemente. Voy a hablar con fulano. Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? ¿Te preguntan algo? Señor, dame sabiduría. ¿Qué respondo? No basarse en aquello que ya sabemos y tú eres un mago con programas y programando y entonces, no, que yo me la sé. Ese es el mejor momento para decir, Dios, ¿cómo ayudo a mi amigo que necesita esta o aquella circunstancia? Para que no seamos nosotros creyéndonos que somos nosotros. Guíame tú. Guíame tú. Una sola palabra de esas, dice la Escritura, bastará para que nosotros encontremos la salvación. Y Dios lo que está esperando es que cada vez lo busquemos a Él en todo. Lo sencillo. Señor, ¿me pongo esto o no me pongo esto? Pero si toda esta ropa me la diste tú, o sea, yo puedo escoger, claro que sí. Pero eso denota simplemente que tienes en cuenta a Dios. ¿Ya? Seguramente Dios nunca te va a decir, no te pongas los jeans rojos, ponte los azules. Y tú dices, tampoco. Y de pronto se da alguna circunstancia en la que a la persona que tenía los jeans rojos era la que iba a resaltar en medio de la reunión y a la que iban a llamar para darle el premio o la bendición. Y tú estabas pensando que no, que es que te ibas a ir payasín. Simplemente es un ejemplo anecdótico. Pero lo que Dios sí quiere es que nosotros le consultemos en aquellas cosas que hagamos. Lo otro es que hay que tener mucho cuidado con que Dios me habló. Dios me escuché y audiblemente que Dios me quisiera esto y lo otro. Porque a partir de ahí vienen muchas personas que vienen supuestamente presentando una profecía y simplemente es algo porque a la persona se le entra la mente y piensa que eso viene de Dios. Totalmente válido, eso puede ser consecuencia de una frijolada en la noche, una indigestión, comió mucha pizza, en fin, lo que sea que pasó, porque usted dice, se soñó hablando italiano, pues ha comido un poco de pizza antes. Dice, no, Dios me va a llevar a predicar a las naciones a Italia. Bueno, valide que es así, y si es así, pues Dios le va a
ratificar el tema. Sí, eso es grave y eso está pasando mucho en determinados lugares. En casa donde mi papá le pasó a vivir un cristiano y Dios bendito, mi hermano que es bien crispetudo para todo y tenaz porque que Dios le habla, ve, me dice que Dios le habla y que algo pasó y se va para el cuarto y viene y Dios me dijo. Y entonces pues, aclarándole al otro que, bueno, y si Dios te dice porque, o sea, mi hermano lo cuestiona, ¿no? Entonces, y un testimonio muy grave con eso que Dios me dijo. Sí. Entonces, Muy grave. totalmente Pero válido. cuando la palabra, es la palabra, Dios sí nos dijo. Ah, sí, pero es que no dice la palabra. El tema es cuando Dios nos habló evocamos... esta mañana y me dijo que, hombre, que me habló con esta palabra. Eso sí es decir que Dios me habló. Ejemplo, ¿qué nos habló Dios hoy? A consultar sus decisiones, nuestras decisiones. ¿Cómo tenemos ratificación de que Dios y no Andrés, que se comió la pizza anoche, estaba indigestado y salió con un cuento raro? ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra lo dice. Porque estamos citando y refrendando la Porque palabra de Dios. nosotros somos nobles como los Exacto. deberíamos. No es una opinión propia, porque eso lo da cualquier coach, sí, cualquier coach. Juanca. Uno sabe que Dios le habla porque le habla 100% sin cambiar nada sobre la palabra. Por eso es que cuando uno ora, lo que hace después es leer la Biblia, porque es como orar es hablarle a Dios y leer la Biblia es escucharlo a Él. Totalmente. Yo quiero compartir esta palabra que en medio de estas preguntas está en Jeremías 42. O sea, no he podido, o sea, lo escuché todo, pero es como que está el pueblo, un pueblo en una situación de peligro, de cuestionamiento de qué hago y todo lo demás. Y entonces llegan donde el profeta Jeremías y le dicen, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí, que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y como lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Ellos, en fin, escuchan y él les dice algo, ¿no? Él les dice que no vayan, creo que es a Egipto. Y luego ellos lo tratan de mentiroso. Claro, es como cuando uno va y pide un consejo, pero no le dicen lo que uno quiere. Y ellos prometieron obedecer, así no les gustara. Y luego más adelante en el 43 y 44 habla de eso. Y es impresionante porque el Señor les dice que se queden allí, que aunque pareciera que no fuera lo ideal, que van a pasar muchas cosas tenaces, pues cuando vayan a Egipto va a ser peor porque el rey de allí va a arremeter contra Egipto. Entonces, para mí esto hace una confirmación de una petición que le he venido haciendo. Y además, como atenuante, el hecho de que la invitación no es a que nosotros busquemos a que alguien consulte a Dios por nosotros. La invitación tiene que ser que nosotros seamos los que establezcamos esa comunión con Dios. Y es muy probable que suceda es que la confirmación de aquello que nosotros hemos hablado y pedido con Dios nos llegue a través de un tercero. Claro. La Biblia nos lo ratifica y sabemos que es bíblico lo que estamos pidiendo, pero todavía quiero asegurarme que es Dios. Y entonces en la conversación, en la prédica, en el mensaje, en la calle, Dios te habló. Eso es una manera de decir que Dios me habló, es decir, puso en tu corazón la confirmación de la palabra que estaba dando rondas en tu mente. Por eso decíamos y leíamos ahora de que Él afirma nuestros pensamientos. Amén. Miren lo importante que es que nosotros nos ejercitemos en la toma de decisiones, desde el más pequeño hasta el más grande. No hay que ser candidato a pastor o a pastora para decir, ay, sí, yo tengo que aprender a tomar decisiones con Dios. Nos ahorraríamos muchísimas malas decisiones
si eso emprendiéramos a hacer desde ya. Uno diría, no, pero es que yo ya estoy viejo, yo ya he pasado por mucho. No, es ya, el momento es ya, lo pasado es pasado. Lo pasado, aférrese a que Dios enderece sus veredas. Esa tiene que ser la petición. Señor, perdóname, siempre acudiendo al arrepentimiento. Señor, oré apresuradamente. Perdóname, endereza mis veredas. Pero a partir de ese momento empieza a consultarlo en todo. Eso es darle la gloria a Dios. Ese es Si toque de tomar una decisión ya, cuando uno acude a Dios, siente uno una paz. Esa es una... Ahora alguien dirá, no, si yo necesito tomarme algo para sentir paz, y entonces a ver por decir que es Dios, ¿no? Pues tampoco. Sí, ¿Okay? porque se toma, no, yo tomé la decisión porque fue rápida y me dio paz y me fui y me metí de cabeza a lo que no Sí, me había hecho yo. Si se tomó 3 tequilas y quedó surumbático y después dicen, no, yo estaba bien. Otra cosa, otro aspecto que deben tener en cuenta es de que Dios es un Dios de orden, ¿sí? De la decisión que tú vas a tomar, si es como temeraria, puede ser imprudente, yo pienso que no es la decisión adecuada. Y también una decisión que involucre a otros, donde se va a ver expuesta a otras personas terceras de manera inadecuada, pues o sea, se entiende que no debe ser así. Aclarando en tu comentario, Héctor, que por ejemplo si estamos hablando de una idea, la generación de un negocio, y es algo que no existe, que para otros es totalmente loco, y tú has meditado y hablado con Dios y crees que es por ahí, ok, está bien. No estamos hablando, creo que interpretar tu comentario en términos de orden. Dios no te va a mover o a ratificar una decisión que genere desorden en tu vida o que te saque del parámetro que Él ha establecido, que manifiestamente nos dice en su palabra. Es decir, Dios no va a hablarte en la hora loca de la fiesta, ¿ok? Para que tú en medio del jolgorio, ay, sí, Dios me habló aquí. Bueno, Él es soberano. O también, por ejemplo, cuando alguien está diciendo, es que me salió un mejor empleo, pero no puedo volver a la iglesia, tengo que levantarme tan temprano que ni alcanzo a orar. O sea, Dios nunca lo va a sacar a uno del camino de la justicia. Si Él ha mandado a que nos congreguemos, Él no va a dejar a la persona por fuera de esa obediencia, porque esa es una obediencia. Ese alimento ya. De ese tiempo de comunión con Dios temprano o en la noche o a la hora que usted ha dispuesto en su corazón. De noche es muy difícil porque uno ya llega cansado, uno lo que quiere es comer, acostarse a dormir, ¿verdad? Eso debe ser temprano en la mañana, para prepararse el día que se va a tener, para uno prepararse a enfrentarse con el día que se va a tener. Entonces Dios no va a permitir, ¿es de Dios? No, es que me voy a ganar 3 millones más. Se puede ganar 20, 30, pero le va a sacar, le va a quitar el tiempo de Dios. No, eso no pertenece a Dios. No pertenece a Dios. No cambiar aquellas cosas que el mundo nos ofrece por las que Dios nos garantiza. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Estoy aquí donde dice, perdóname. Aquí dice, ¿Dónde estás? En Isaías 7, 10, 11, dice, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea debajo de lo profundo o de arriba de lo alto. Claro que aquí dice... Mira lo que respondió acá. Lo que dice acá, sí. Claro que aquí dice acá, no pediré yo, no voy a tentar a Jehová. Entonces, ¿ese sería una tentación a Dios o qué? La pregunta es válida. ¿Por qué creen ustedes de que nosotros no deberíamos dejarnos guiar por las señales? Porque son engañosas. El Señor Jesús dijo, esta generación pide señal y no se dará señal sino la de Jonás. ¿Qué pasó con ellos? Que los llamó al arrepentimiento. Fue mandado a que hablara por el arrepentimiento. ¿Y cuál es la señal? La de nosotros, la muerte del Señor Jesús. Ellos no vieron las señales de que Él era el profeta, de que todo lo que Él les decía, vean, no me crean a mí, entonces créanme las obras que yo estoy haciendo. Esas eran señales para ellos en ese tiempo. Para nosotros, ¿cuál es la señal total? La muerte del Señor Jesucristo. Y sobre todo porque el contexto de la cita que estás haciendo ahorita
es porque ahí está el profeta de parte de Dios dándole instrucción al pueblo de parte de Dios. Y era como decirle, sí, yo sé que tú eres el profeta, pero dame una señal de parte de Dios para creer que tú eres el profeta. Porque ellos siempre, los judíos, pedían señales y los griegos pedían. Entonces, él dice, no va a pedir ninguna señal. Pero entonces está mal pedir señales. Eso no es lo que la Escritura pide que nosotros hagamos. Lo que pasa es que creo que en esa escritura el profeta le dijo de parte de Dios, pide señal. Y él pues supuestamente muy humildemente dice no. Y entonces el pide Señor, señales, de aquel que diferente. pidió señal también, que dijo que el vellón se mojara y que no se mojara. Lo que pasa es que allí todavía no había pasado la muerte del Señor Jesucristo. Eso era para O sea, ellos. aquí tampoco ha pasado. Por eso era para ellos, Claro. o sea, era válido para ellos en ese momento. Ah, o sea Además- que él se la dio más espiritual de lo normal. Puede ser eso. Algo así. Lo otro es que cuando, por ejemplo, Pablo amonestaba a las iglesias, él hablaba de que quién os ha fascinado, no sé a qué iglesia le escribió. Esa fascinación A los es Gálatas. como de hechicería, como de encantamiento, y eso no es de Dios. Miren, para que sea la Divina Escritura la que nos hable, voy a cerrar con lo que estabas leyendo. En el versículo 14, tú leíste el versículo 11 y el 12 lo mencioné que era la respuesta de acá. Mire el 14 que dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Esa es la única y llamará señal que su tenemos. nombre Emmanuel. ¿Por qué Dios nos advierte frente al tema de las señales? Porque es que en el final de los tiempos el engañador va a hacer señales. Él lo dice. Yo pensando sí. que le podía pedir señal a Dios. Lo que la Biblia nos llama a pedir es confirmación a través de su paz que gobierna a nosotros. Además, ¿qué? De su paz. Paz. Además, lo más fuerte, poderoso y glorioso que de alguna manera el cristiano creyente practicante en la doctrina del Señor Jesucristo es por fe, no por vista. Las señales por vista. Entonces, el justo por la fe vivirá. A nosotros nos toca lo más duro en esta generación, que es por fe. ¿Qué? Todo. ¿Y fe en quién? En lo que ya hizo el Señor Jesucristo. Siempre va a ser eso. Por eso allí digo la señal. Para ellos, esa forma de mostrar señales ya iba a dejar de pasar. Era a través del Señor Ya no iba a tomar lugar, pero trascendental, porque van a haber generaciones. Sí. Yo pensaría que esta forma parte, gracias a Dios nosotros no formamos parte de esa generación, en la que las señales y los prodigios van a ser tan manifiestos, Sí. van a ser tan reales, van a ser tan ciertos que pueden ser engañados. Entonces Dios nos dice, no te confíes de las señales, no pidas señales. La señal es quien da la señal es el que está dentro de ti, es el que te va a llevar a toda verdad. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando le digan que el Cristo es aquí, es allá, no vayan. No hay que, o sea, lo que dice la palabra es, esas señales van a aparecer, pero lo que pasa es que si usted sigue las señales, va a tomar un camino Ajá. diferente al que está. Por eso es que tenemos que estar muy arraigados en la palabra. ¿Qué significa? ¿Qué ha hecho en nuestras vidas? Para que si nosotros por alguna razón nos toca ese tipo de situaciones, no seamos engañados. ¿Qué fue lo primero que dijo en Juan 17 o 16? Mateo 24, mira que nadie los engañe. Él empezó diciendo eso. ¿Y por qué dice eso? Porque va a haber mucho engaño. Más, Estamos muchas señales. entrando en el tiempo del engaño en todo. Mateo Yo 24. creo que no hemos salido de él, porque es que la Escritura dice que él es el padre de la mentira. O sea, engaño, el mundo ha vivido engañado desde el principio. Estamos en ella. Por ejemplo, hace poco hubo un tema de que las señales en el cielo y que trompetas y que yo no sé qué, y hablan de que eso también lo hacen, ¿no? Esa es el metaverso. Eso, Ese es el yo metaverso. escuché algo acerca Eso de que sí que hubo luces, que hubo yo no sé qué, que hubo trompetas, Todos los pero provocados. dicen que eso también lo están fabricando pensando precisamente en eso. Ese es el blue.
No, el Blue Beam, sí. El Blue Beam, pero lo que habla Pablo es el Pop, que era como un trueno de trompeta que no se percibía de dónde venía el sonido, pero se escuchaba como una trompeta. Eso lo dieron mucho en pandemia, la gente ponía ese tipo de cosas. Antes, Todo es provocado. Y antes también. en 2017 manteníamos molestando. Sí, manteníamos molestando con eso mismo, que siempre, que la séptima trompeta, que yo no sé, y siempre ha sido eso. Miren, es verdad, hace mucho tiempo con Camilo, hace unos 10 años atrás yo recuerdo haber escuchado que en yo no sé dónde en Rusia habían bajado un micrófono yo no sé cuántos kilómetros y que escuchaban los lamentos del infierno. Del invierno. Entonces, yo no sé, no me atrevo a decir que eso sea mentira, verdad, pero nosotros, ya lo había oído. pero nosotros no estamos dejándonos guiar por ese tipo de cosas, porque el día de mañana aparecen y sean verdad, y ¿qué va a hacer la gente? Se va a dejar Y de eso no nos librar cambia para nada. y no cambia. No. Jacques Cousteau fue el que también dijo que en el fondo del mar él había bajado y había investigando escuchó como que el infierno estuviera allá abajo. Donde sea que esté, nosotros sabemos que existe y ya. Jacques Cousteau lo dijo. Eso es lo único que tiene que importarnos. Que Dios ha dicho que nos tiene preparado para nosotros algo que dista mucho de ese infierno, gloria a Dios, es lo que nos debe importar. Que por fe lo tenemos, ya lo tenemos, eso es lo que nos debe importar. Y de que buscando su dirección vamos a llegar a ese norte donde Él nos ha trazado y donde nos espera, eso es lo que nos debe importar. Amén. Padre, te damos gracias, gracias Señor. Hay veces es mejor esperar, Señor, para poder tener claridad y confirmación de que tú estás en el asunto, Señor. Ayúdanos a buscar siempre eso en nuestras vidas, de que tú nos acompañas, que no queremos dar un paso si tú no estás con nosotros, Señor. Apresta y alista nuestro espíritu para que escuchemos tu voz, la reconozcamos por medio de tu palabra, Señor, y podamos tomar decisiones sabias. La única sabiduría, que es la que proviene de ti, está ahora morando con nosotros por tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.